Como siempre les digo, a medida que vayan entrando, los que ya estén, después esto lo dejo grabado. Les voy a pasar nuevamente para los que no lo tengan el link de YouTube, eh, para que después lo puedan ver más tranquilas también. Y también les voy a volver a pasar, para los que no lo tengan, la guía que hemos estado siguiendo con las cartas de San Pablo. Es un PDF para que también lo puedan tener ahí. Es un breve resumen, por supuesto, pero para tener aunque sea una orientación con respecto a las cartas de San Pablo que hoy terminamos. Hoy vamos a terminar con la segunda carta a Timoteo. Si recordamos, como siempre lo hacemos, el esquema general de las cartas, hemos visto que son tres grupos: las grandes cartas: Tesalonicenses, Corintios, Gálatas y Romanos. Después las cartas de la cautividad: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, esas cartas de la primera cautividad en Roma. Y después las cartas pastorales, esto para recordar un poco el esquema, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Acá en las cartas pastorales, que hemos visto la primera carta a Timoteo y hemos visto también la carta a Tito. Y ahora la última carta de San Pablo, si bien está dentro del grupo de las cartas pastorales, es la segunda a Timoteo, la última que va a escribir San Pablo. La segunda carta a Timoteo la escribe desde Roma en el año 66 y es, aunque no se la coloca dentro de las cartas de la cautividad, tiene lugar durante la segunda prisión romana de San Pablo. Esa segunda prisión romana, como ustedes recuerdan, la primera prisión romana fue bastante tranquila, más bien tengo entendido una especie de prisión domiciliaria, donde Pablo tenía ciertas libertades. Aquí esta segunda prisión romana parece ser más estricta y, digamos, en cualquier caso, va a derivar en el martirio de San Pablo. De esta segunda prisión romana, Pablo va a morir mártir, entendemos, en el año 67, al año siguiente. Esta carta está escrita en el año 66. Y en el año 67, bajo Nerón, San Pablo va a entregar su vida por Cristo, y San Pablo ya lo ve a esto, ya lo intuye con bastante claridad en esta carta. Entonces, como siempre seguimos este esquema: la introducción, en primer lugar la datación, tener en cuenta es la última carta de San Pablo, escrita durante la segunda prisión romana, finales del año 66. Como características generales, en cierta forma, la presente carta, compartiendo elementos propios de las pastorales, porque de hecho está dirigida a Timoteo, a un pastor, un responsable de una iglesia, en cierta forma compartiendo estos elementos que tienen las cartas pastorales en general, que son la preocupación por la enseñanza de la sana doctrina, es decir, la conservación del depósito de la fe inalterable, los consejos concretos para la conducta que tiene que tener el que preside la comunidad, por eso el pastor, el sacerdote, el obispo. Posee también otros elementos que le dan como un sabor, por así decirlo, muy particular, que es el sabor a la despedida. Por eso se ha calificado esta carta muy bien como una especie de testamento espiritual de San Pablo. En esta carta San Pablo ve la proximidad de su partida, lo dice expresamente, y entonces tiene esta dimensión particular referida a su despedida. Y su despedida va a ser concretamente con Timoteo. Otra característica que tiene por aquí esta carta
es de las pastorales, pero si ustedes recuerdan la primera Timoteo y la carta a Tito, muy parecidas, contenía no solamente consejos, exhortaciones para guardar la sana doctrina y pautas de conducta para la vida cristiana en sus diversos aspectos, no solo para Timoteo o para Tito, sino también a través de ellos para la comunidad cristiana, los hijos, los padres, los solteros, los casados, las viudas, los esclavos, los amos, ¿no? Toda una serie de consejos así muy amplios. Además de, en cambio, en esta carta parece muy concentrado casi exclusivamente, les diría, en la vida de Timoteo. Es decir, cómo tiene que vivir el apóstol, cómo tiene que vivir el que preside la comunidad. La situación de San Pablo, como dice en el apunte, después también se los voy a dejar, el apunte que hemos ido leyendo durante estas charlas. La situación de San Pablo es grave, en este caso, comprende que su fin está cerca, y bajo ese aspecto puede decirse que se trata de un testamento espiritual y de la despedida del apóstol que concluye su misión y su vida terrena. Pablo contempla en las proximidades de su encuentro definitivo con Cristo cómo ha sido su vida apostólica y los desafíos que se seguirán planteando a la Iglesia hasta la segunda venida del Señor. Un tema que no está tan presente en las pastorales, pero que aquí sí está muy presente. El día del Señor lo llama, el día de su manifestación, la segunda venida, la parusía que se suele llamar. Entonces Pablo mira un poco hacia atrás, su propia vida. ¿Para qué? Para exhortar a Timoteo a compartir sus mismos sufrimientos, sus mismos gozos, sus mismos desafíos como apóstol. De hecho, es una gran exhortación a que Timoteo se mantenga firme. Acá la firmeza, la recomendación de la firmeza es también una nota distintiva, especialmente dirigida a Timoteo, de mantenerse fiel en la sana doctrina, de conservar fielmente el depósito de la fe. Y por ahí también esa recomendación es una advertencia para todo cristiano. Acá ninguna carta de San Pablo tiene esa exclusividad, por más que el destinatario sea una persona en particular. Entonces mira hacia atrás, recuerda algunas cosas generalmente, sí, genéricamente, otras un poco más concretas de su propia vida apostólica. Lo recomienda en presente a Timoteo, esa firmeza en la fe, esa perseverancia. Y mira hacia adelante también San Pablo, advirtiendo sobre problemas que él ya había padecido en su camino apostólico, pero que se acrecentarán, una referencia a los últimos tiempos, a las situaciones previas a la segunda venida de Cristo, desafíos que se seguirán planteando en la Iglesia y que tienen, por supuesto, una gran actualidad. Si uno lee detenidamente, siempre les recomiendo después leer detenidamente, no todo de un tirón, por partes, a lo largo de unos cuantos días, leer una carta o las cartas que hemos ido viendo y viendo la actualidad que tienen. Así que no hay consejos directos a la comunidad, al estilo de las otras cartas, y se dirige puntualmente a Timoteo. Esta es como la introducción. Después tenemos la estructura de la carta, como siempre suele suceder, con una cierta flexibilidad. Una fórmula introductoria, una acción de gracias, el mensaje o cuerpo de la carta y la conclusión. En la fórmula introductoria, en el saludo, Pablo menciona como de costumbre su condición apostólica por vocación divina. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Es decir, no es apóstol por una mera decisión personal
y muchísimo menos porque confía en sus propias fuerzas. Por eso siempre dice Pablo apóstol, que son como los dos extremos. Pablo, que significa poco, ¿no? Poco y nada, por sí mismo poco y nada, por sí mismo debilidad, pero por Jesucristo, por voluntad de Dios, apóstol, ¿no? Lo más grande, lo más noble. Entonces menciona esa condición, menciona que es vocación divina, menciona también allí la finalidad de la misión, que es el anuncio de las promesas en Cristo. Dice, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. De alguna manera compendia la misión apostólica, compendia la misión de la iglesia. Es anunciar la promesa. La promesa de vida eterna. O sea, la misión de la iglesia fundamentalmente es esto. O sea, todo lo que la iglesia haga tiene que tener esta dirección. Tiene que tener dirección. A veces se restringe la misión de la iglesia o la constitución o la naturaleza de la iglesia a la comunidad, a la constitución de la comunidad, y eso no es que no haya comunidad, el problema es que no hay que desvincularla del fin. Es una comunidad en camino hacia la patria del cielo y por lo tanto lo que siempre hay que anunciar es el fin, si no el camino carece de sentido. Esto es San Pablo, está al final de su vida y vuelve a recomendar esto. ¿Para qué soy apóstol? Como si dijera San Pablo, para anunciar la promesa, es decir, que Dios nos ha redimido y nos ha prometido el cielo. Y en orden a eso vivimos y evangelizamos. Eso está en el saludo, ¿no? Emplea también la fórmula completa, gracia, misericordia y paz, los grandes deseos de San Pablo. A Timoteo, hijo querido, hijo amado, una delicadeza muy especial siempre con Timoteo, hijo de San Pablo en la fe, y a causa también de la juventud de Timoteo, con más fuerza todavía, recomendando, como lo va a decir después, que reavive el carisma de Dios que está en ti por imposición de mis manos, es decir, que reavive el carisma sacerdotal y que sea fuerte, que no sea tímido, que no se avergüence, que dé testimonio. Todo esto lo va expresando San Pablo en los primeros versículos, ¿no? Bueno, eso en realidad la fórmula introductoria son los dos primeros versículos, ya está el autor destinatario, y después viene la acción de gracias, versículos 3 al 5, donde San Pablo expresa el continuo recuerdo que tiene de Timoteo. Evoca con alegría la emoción de aquel, probablemente en alguna escena de despedida, anhela volver a verlo. Hay referencias a los antepasados, tanto suyos en el auténtico Israel como a los de Timoteo, en el primer y más natural ámbito propicio para transmitir la fe, que es la familia. Dicen 1.5, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. El ámbito familiar, de transmisión de la fe, y especialmente referido a la madre, ¿no? La madre y la abuela, que le transmitieron la fe a Timoteo. Así que ese recuerdo también muy, muy sentido que tiene San Pablo por Timoteo. Es como buen testamento espiritual, contiene estos recuerdos, estas referencias, y San Pablo expresa su alegría por eso. Un tema interesante en San Pablo es la alegría, no muy frecuentemente tocado, tenido en cuenta, ¿no?
a veces tenemos una imagen de San Pablo extremadamente fría, por así decirlo, o demasiado impetuosa en su predicación, en su misión, pero es un San Pablo íntegramente humano, con deseos, con recuerdos, un San Pablo también que en ocasiones expresa todo su cariño, su amor, su ternura, su alegría, su gozo en la fe fundamentalmente. Después viene el mensaje a partir del versículo 6, donde está esto que les decía recién: te recomiendo que reavives el carisma, cuidado con el espíritu de timidez, buscar la fortaleza, la caridad, la templanza, no avergonzarse, dar testimonio. Y ahí Pablo dice que es prisionero de Cristo. Dice: no te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Una expresión muy notable de San Pablo. Prisionero, literalmente, prisionero de los romanos, pero antes prisionero de Cristo, o prisionero en razón de Cristo. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo a no temer ante los sufrimientos que implica la misión apostólica y que él ahora padece próximo a su muerte. No temer los sufrimientos. Por allí dice un poco más adelante, en el capítulo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Y frente a esa persecución, no temer. No temer en el sentido no de que el cristiano sea un insensible, sino que ese temor no obstaculice el testimonio, sino todo lo contrario. Que la persecución fecunde el testimonio. Las referencias a la segunda venida del Señor tienen una notable primacía en el conjunto del mensaje de la carta, mayor incluso al resto de las pastorales. Acá me pasé una cosa que, bueno, un poco dije al comienzo. Allí mismo en el capítulo 1 dice San Pablo: sé en quién tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y 2 renglones más abajo: conserva el buen depósito, le dice a Timoteo. Es conservar la sana doctrina, una gran preocupación que tiene San Pablo siempre, pero especialmente en los últimos momentos de su vida, viendo por revelación también lo que iba a acontecer de allí en adelante. Y que ya acontecía, se acuerda que hablamos del gnosticismo, los judaizantes, etc. Ya sucedía eso, ya San Pablo tenía experiencia directa de estas corrupciones del buen depósito. Y dice: guardar mi depósito, o el depósito de la fe, hasta aquel día. Hay día con mayúsculas, se suele poner, el día de la segunda venida. La perseverancia hasta el fin. Y por eso ahí introduce el tema de la segunda venida. La fuerza de la palabra de Dios supera todos los obstáculos y se difunde a pesar de ellos. Dice en 2:8-9, acuérdate de Jesucristo, que significa tener a Cristo con intensidad en el corazón, resucitado de entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio, un pequeño credo hacia allí. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Casi les diría, esa expresión es una definición de la vida del apóstol. Especialmente cuando la vida del apóstol experimenta limitaciones que aparentemente
obstaculizarían o trabarían el testimonio. Son límites humanos, pero dice la palabra de Dios no está encadenada. Se sigue difundiendo a pesar de los obstáculos. Y a veces, cuando hay obstáculos, cuando hay persecuciones, con más fuerza todavía. Eso hay testimonios en nuestra actualidad. Los mártires o los confesores de la fe de nuestro tiempo. Pienso, por ejemplo, en los testimonios que contaba la hermana Guadalupe de Siria, de la guerra de Siria, cómo los cristianos vivían allí en permanente persecución, en permanente riesgo de muerte, muriendo, siendo secuestrados, apresados, y sin embargo, con una alegría profunda y confesando la fe como ejemplo para el mundo. Así que el obstáculo y la persecución y la limitación, en realidad, si es vivido con fe, termina siendo un aliciente para la evangelización, porque la palabra de Dios no está encadenada. Esa frase es muy importante. Otro asunto que trata San Pablo acá, por supuesto, esto hay que resumirlo, después por ahí si me queda el tiempo leemos alguna cosa además de lo que aparece en el apunte. Se destaca el tema de evitar las discusiones sin sentido y de huir de quienes las provocan y mantienen. Acá se entiende que son discusiones que fundamentalmente tienen que ver con estas doctrinas que decíamos otra vez, las doctrinas judaizantes, las doctrinas gnosticizantes, discusiones sobre la ley, sobre los preceptos judíos, sobre los elementos del mundo, sobre ciertas supersticiones, sobre ciertas prácticas que complicaban la vida cristiana. Pero siempre dice evitar discusiones sin sentido, huir de quienes las provocan y mantienen. Porque este tipo de discusiones en el fondo lo que hacen es, si son, si se les da demasiado lugar, demasiada importancia, sí se constituyen en un obstáculo peor que esas cadenas, porque el obstáculo peor no es el exterior, no es la persecución exterior, no es la prisión de Pablo. Los obstáculos peores son los que están en el corazón, y por eso exhorta a Timoteo a no avergonzarse, a tener fortaleza, a no tener timidez. Siempre la peor persecución es la que tiene lugar en el interior del corazón del hombre o en el interior de la iglesia. Por eso insiste en conservar el depósito, no por una cuestión puramente teórica. Pablo abre un horizonte oscuro hacia el porvenir, especialmente en varios lugares, pero en el capítulo 3 dice: ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Y acá hace una enumeración sombría de maldades, ¿no? Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores. No tiene una lista larga e intensa de pecados donde el mal parece desarrollarse o haberse desarrollado exponencialmente, que tiene que ver con el fin de los tiempos. La impiedad crecerá, incluso con apariencia de piedad. También es una nota distintiva acá. Dice en esa enumeración, sigue, ¿no? Traidores, temerarios, teniendo apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. O sea, precaución con el pecado en general, con todos los pecados, con la mundanización, con vivir para el mundo, y con un especial cuidado en la apariencia de piedad, porque la apariencia esconde, en la apariencia de piedad, la piedad por supuesto es algo bueno, y muchas veces puede quedar la apariencia, la justificación externa, el bien aparente, y es peor porque no se ve el mal. Peor que el mal, por así decirlo, es el mal que no se ve. Hay males que se ven con claridad.
hay pecados, hay debilidades, hay falsas doctrinas que se advierten con claridad. Pero las peores son aquellas que se presentan como buenas, como liberadoras del hombre, como promotoras de sus derechos o de sus dignidades, y esto hablo en todo ámbito, extra e intraeclesial, cuando parecen piadosas, pero en el fondo esconden un mal. Por eso, la claridad que debe tener siempre el apóstol y que debe tener siempre el cristiano, el discernimiento, especialmente en tiempos de confusión, centrarse en lo fundamental. Por ahí dice también, dice en el 4, insiste mucho en esto San Pablo. Es como si nos estuviera hablando casi directamente a nosotros. Dice, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. La novedad. La novedad como oposición al depósito. No la novedad como desarrollo. Bueno, este es un tema que no podemos detener mucho, pero el depósito de la fe, por supuesto, la revelación, la palabra de Dios, a lo largo del tiempo se va exponiendo, se va explicitando, y en ese sentido hablamos de una novedad, pero es una novedad en su explicitación, no en su contenido. Acá habla de novedades que cambian el contenido. Y por el deseo de novedades, por el deseo de cambiarlo todo, el cambiar por cambiar. El devenir contra el ser, podríamos decirlo en términos filosóficos, o como, sin meterme mucho en el tema, como lo plantea uno de los grandes profetas, entre comillas, de nuestro tiempo, se autoconsideraba un profeta, que era Nietzsche, ¿no? La transmutación de todos los valores. Vale lo que cambia. Y cuando en ese cambio se aísla algo, para proponerlo como permanente, eso es algo sumamente negativo y sumamente falso, ¿no? Vale lo que cambia, el cambio por el cambio mismo. Ya lo advierte San Pablo siglos antes de Nietzsche y sus compañías, ¿no? Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Acá no son las fábulas de Esopo, digamos, ¿no? Son doctrinas superficiales que de alguna manera invaden el lugar que debieran ocupar la verdad. La opinión contra la verdad. Bueno, se pueden hacer muchas concreciones de eso, pero son advertencias que San Pablo va haciendo sobre el futuro. Ya estaban presentes en su tiempo, pero dice la impiedad crecerá, incluso con apariencia de piedad. Pero, dice Timoteo, no debe temer, que es lo que a veces nos puede pasar a nosotros, pensar que como el mal tiene todos los medios y nosotros no tenemos ninguno, entonces ya vamos derrotados de antemano, ¿no? Jesús dice, yo los envío como a ovejas en medio de lobos, pero esas ovejas son el rebaño de Cristo. No tienen una fuerza propia, sino la fuerza de Cristo. Por eso me gusta decir, cuando dice Jesucristo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, es la peor propaganda vocacional de la historia, ¿no? El peor marketing de la historia, porque ¿qué puede una oveja contra un lobo? Pero tener en cuenta que la fuerza, como San Pablo lo vive así, lo propone y lo exhorta, la fuerza de ese rebaño es la de Cristo, somos el rebaño de Cristo. Y entonces, frente a este desarrollo del mal, exhorta a Timoteo a no temer, en este sentido de que el temor no restrinja el testimonio, sino a perseverar en la fe que recibió desde niño. Acá menciona también dice tú en 3:14, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras. Me parece una especie de
referencia al catecismo de niños. Desde niño conoces la palabra de Dios, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación. Y ahí dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar. La utilidad de la Sagrada Escritura. Pero esa enseñanza no es casual que se quiera corromper hoy en día especialmente y hasta oficialmente la fe de los niños o la ley natural, lo propio del niño, las pautas de conducta, las costumbres, desde niño, mientras más chiquito mejor. Recuerdo siempre la entrada de Jesucristo en Jerusalén, cuando todos lo aclamaban, los niños también, y los fariseos se molestaron sobre todo porque los niños aclamaban a Cristo. Los niños aclamaban a Cristo. Jesús le cita el Salmo 8, me parece que es, para decirle que los labios de los niños y pequeños, ¿no?, ya tienen que reconocer a Cristo. Así que allí San Pablo dice desde niño, aprender la fe desde niño. Con respecto al propio Pablo, y en esto quiero hacer un punto especial, encontramos uno de los párrafos más preciosos de todas sus cartas. Acá el gran apóstol evalúa su ministerio, que es en realidad la ofrenda sacrificial de su vida. Contemplando la cercanía de su fin, se alegra en el Señor que lo aguarda. Dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación, que es una manera de ofrenda que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Ser derramado en libación, ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida es inminente. Ahí la palabra partida, no me acuerdo bien, tendría que haber revisado, pero usa, creo yo, el verbo desatar, el momento en el cual seré desatado. Esos lazos que nos ligan a esta vida, con todo lo que esta vida significa. Bueno, en un momento seré desatado, como si dijera seré finalmente libre, ¿no? La muerte del cristiano, acto supremo de libertad, el momento de mi partida, o también creo que se usaba para cuando se desatan los barcos, ¿no?, que están atados en el puerto, se les saca la soga para que puedan navegar. Romper esa cadena que nos liga a esta vida para acceder a la patria celestial. He competido en la noble competición, o combatido en el buen combate. Acá también no es solo bueno, sino habla de la belleza, de la nobleza de ese combate. Yo estoy a punto de ser derramado en libación, el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate o la noble competición. Acá me gusta destacar la nobleza, la belleza de la armonía de ese combate espiritual. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Ojalá pudieran poner en nuestra lápida, ¿no? He conservado la fe. Eso sería glorioso. Y Pablo se da cuenta de eso, y no por sus propias fuerzas, sino por pura misericordia de Dios. He conservado la fe, en medio de todas las dificultades. La clave es conservar la fe, atesorarla. Y desde ahora, dice, me aguarda la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Se alegra ya, es como que ya ve el cielo San Pablo. Ya ve el triunfo ahí al alcance de la mano. Y dice, y no solamente a mí, o sea, todo esto que dice San Pablo de él, dice, no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. La esperanza, el amor, la fe, la vida teologal. A todos los que hayan esperado con amor
su manifestación. Este párrafo es en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Este párrafo, diría, es el centro de la carta, si pudiéramos resumirlo en algún momento. El centro de la carta, porque acá, este es el corazón de San Pablo. Este es el corazón de San Pablo. Esto es lo que vivió siempre San Pablo. Y esto es lo que nos propone vivir, por eso nos incluye también a nosotros acá, a todo aquel que aguarde con amor su manifestación, ya sea, acá habla de la manifestación definitiva, la parusía, pero puede ser perfectamente el día de nuestra muerte. De hecho, a San Pablo es lo que le va a suceder muy poco tiempo después de haber escrito esto. La clave de la vida cristiana, lo que él vivió, la reflexión que hace sobre su vida y sobre su misión apostólica. Acá no hay una estadística de cuánta gente se convirtió, de cuántas cosas hizo, ¿no? de cuáles fueron sus éxitos, de cuáles fueron sus pruebas. No, acá San Pablo evalúa su vida de esta manera. He conservado la fe. He amado el encuentro con Cristo. Me hace recordar a lo que dice Jesucristo cuando los apóstoles vuelven de los discípulos, ¿no? El grupo de 72 discípulos vuelve de ese recorrido evangelizador y le dicen a Cristo: estamos todos muy contentos porque hasta los demonios se nos someten, hemos tenido éxito en la misión. Y cuando hay éxito en la misión hay alegría, y es una alegría legítima. Jesucristo no la niega, no la reprueba. Pero dice: alégrense más bien porque vuestros nombres estén escritos en el cielo. La alegría cristiana no depende de éxitos, ni su tristeza de fracasos, con las comillas que quieran ponerle, sino que la alegría cristiana depende de esta promesa de alcanzar el cielo. Jesucristo lo dice expresamente y creo que Pablo lo aplica de la manera más perfecta a su propia vida. Por eso me alegro, dice, por esto. Me aguarda la corona de justicia, de santidad, que me entregará el Señor, a mí y a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. O sea, la gran preocupación, el fundamento de la vida de San Pablo no está acá, sino que está en la vida eterna. Por supuesto, hoy tiene más cosas esta carta, quedan unos minutos, pero este párrafo me parece que es para pensarlo, para reflexionarlo mucho, especialmente cuando, como en el mismo contexto de la carta, hay tonos bastante sombríos sobre lo que San Pablo ya advierte que va a seguir sucediendo, y con la aplicación a nuestro tiempo, donde son tiempos evidentemente confusos, en todo orden, y en ese contexto inserta, por así decirlo, esta piedra preciosa, ¿no? de su corazón. El corazón de San Pablo es así. Después termina la carta, en la conclusión, junto con otras noticias. Pablo insiste en que Timoteo debe apresurarse para poder verlo. Quiere verlo a Timoteo. Dice: apresúrate a venir a mí cuanto antes. Dice: varios lo han abandonado a San Pablo en esta situación. El único que está conmigo es Lucas. Lucas ahí es el evangelista, ¿no? San Lucas está con él. Dice: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es muy útil para el ministerio. Que a nosotros nos puede parecer una noticia poco relevante. Marcos es el evangelista, también San Marcos. Y dice San Pablo: me es muy útil para el ministerio. Hubo discusiones entre Pablo y Marcos en un momento de los viajes, no me acuerdo ahora cuál. Se separaron, se pelearon, por decirlo en términos así más vulgares, ¿no?
hubo una división, hubo una discusión y una separación. Y ahora al final de su vida, San Pablo dice esto, ¿no? Que traiga a Marcos, y fíjense, lo que uno dice al final de la vida tiene una resonancia particular, como que al final de la vida uno se centra o se debiera centrar en lo fundamental. Pablo ve que le queda poco tiempo, por eso apresúrate a venir y trae a Marcos, porque es muy útil para el ministerio. Y vaya si lo fue, escribió el Evangelio. Pero me gusta esa nota de humanidad de San Pablo, donde un enfrentamiento no perdura en el rencor, sino que hay una alabanza acá a San Marcos. Pueden haberse dividido, separado un poco en algún momento por decisiones pastorales o por que era lo más conveniente, pero me es muy útil para el ministerio. Tráelo, como que lo quiere ver también a Marcos y valora sinceramente su ministerio. Bueno, dice algunas otras cosas más, algunas noticias, algunos detalles que están allí presentes en la conclusión, y la carta concluye finalmente con el intercambio de saludos, que es bastante habitual en las cartas de San Pablo. Manda saludos y el deseo habitual: el Señor con tu espíritu, la gracia con vosotros. Es el versículo final de esta segunda carta a Timoteo. El Señor con tu espíritu, la gracia con vosotros, casi dice lo mismo con términos distintos, y esconde el nombre, o sea, está expreso en el Señor, Dios, Señor Dios, pero está el nombre del Mesías, ¿no? El Señor con tu espíritu, el Señor Dios con nosotros, y la gracia con nosotros, la gracia de Cristo con nosotros, ¿no? El Mesías, Cristo, siempre presente en todo momento. Muy bien, entonces ahí terminaríamos lo de San Pablo. Después, insisto, esto lo voy a subir para que lo puedan ver, aquellos que no lo han podido escuchar por ahí completo, para que lo escuchen con más tranquilidad, con la carta de San Pablo a la vista, para leerla, para reflexionar sobre esta despedida magnífica, hermosísima, hasta emotiva, de San Pablo, llegando al final de su vida. Y después les avisaré la próxima, a ver con qué vamos a empezar. Vamos a hacer algún otro ciclo de algún grupo de libros bíblicos para seguirlo profundizando. Así que bueno, muchas gracias.